lo largo de las clases, ¿sí? Entonces, voy haciendo el punteo de temas y en ese punteo van a estar las respuestas a las preguntas. Obviamente, a algunos les tocarán algunas, a otros les tocarán otras. Pero ahí están las cosas que hemos visto y que nos interesan rescatar para el examen. Bien, ¿alguna pregunta, comentario antes de arrancar? Que alguno haga un emoticón y ya con eso me quedo tranquilo. Bueno, listo. Ahí Cristian nos dio el ok para avanzar, avanzamos. Estimados, tenemos una serie de temas que orbitan en torno al concepto de Estado. Ese es nuestro concepto fundamental de cara al examen. Entonces, primer componente, número 1, la definición de Estado. ¿Sí? Definición de Estado. Y acuérdense nuestras 4 palabras sagradas. Esto le va a servir para el múltiple choice y le va a servir para la pregunta a desarrollar. El Estado, para Weber, es una asociación de dominación política obligatoria. De ahí se derivan al menos 2 cosas, muchas más. Primero, el Estado, en tanto asociación de dominación, ahí se sumó Martín. Bueno, ¿qué tal, Martín? Estamos arrancando. Les decía, primer punto es la definición de Estado. Estado como asociación de dominación política obligatoria. Esto supone que el Estado fija, establece, determina un orden. Todo orden supone una relación de dominación. Ese es otro de los componentes importantes. Todo orden estatal supone una relación de dominación. ¿Por qué dominación? Bueno, porque existe cierta propensión a la obediencia. ¿Sí? Allí donde hay obediencia, hay dominación. El Estado, a su vez, decimos que es una asociación de dominación política. ¿Por qué? Porque logra monopolizar con éxito la violencia física legítima. Estimados, otro punto clave, Estado moderno asociado al monopolio de la violencia física legítima. Lo cual nos lleva a otro concepto fundamental, que es el concepto de legitimidad. Y ahí tenemos 3 tipos puros de legitimidad para Weber: tradicional, carismática, legal, racional. Eso es clave, chicos, porque está en el múltiple choice. Tengan bien presente esos 3 tipos de legitimidad sobre la que se funda una relación de dominación. ¿Bien? Ahí se sumó Joselín. Entonces, definición de Estado de Weber, asociación de dominación política obligatoria. De ahí flechita, el Estado como una relación de dominación. Otra flechita, el Estado moderno como aquella asociación que logra el monopolio exitoso de la violencia física legítima. ¿Qué quiere decir legítima? El conjunto de creencias acerca de la validez de determinado orden. Y hay 3 formas típicas de legitimidad: tradicional, carismática, legal, racional. Entonces, nuestro primer gran componente de cada examen es la definición de Estado, que está ahí, está en Weber. Segundo gran componente de cara a nuestro examen, el origen de este Estado moderno. Bien, vimos una serie de textos que nos hablan acerca del proceso histórico a través del cual se conforma el Estado moderno. De nuevo, Estado moderno. Hay otras formas de estatidad anteriores que por ahora no nos interesan. Está el Estado absolutista, el Estado feudal, el imperio, la ciudad-estado, no importa. Son formas de estatidad que nosotros no vamos a tener en cuenta por ahora. Nos interesa el Estado moderno. ¿Y cómo nació el Estado moderno? Bueno, vamos a tener 2 grandes orientaciones en función de la geografía, por decirlo de alguna forma. Una cosa es el Estado moderno en Europa y otra cosa es el nacimiento del Estado moderno en América Latina. Bien, entonces, si nos referimos al origen del Estado moderno, tenemos que abrir 2 flechas. De un lado, Europa. De otro lado, América Latina. Para Europa usamos el texto de Charles Tilly. ¿Se acuerdan, no? El texto de Charles Tilly, que va a ser muy interesante porque nos va a hablar acerca del rol de la guerra. La guerra va a ser un componente fundamental para explicar el proceso de centralización del poder. A través de la competencia entre unidades políticas, aquellas que dominaron el arte de la guerra mejor, absorbieron, conquistaron, dominaron a quienes no pudieron hacerlo. Y así se llevó adelante un proceso de centralización del poder y de monopolización de la violencia. ¿Se acuerdan? Entonces, para Tilly, el proceso de construcción estatal moderna se explica en buena medida por el rol de la guerra.
¿Bien? La competencia estatal a través de la guerra. Recuerden todo ese proceso histórico que detallamos en su momento. Cuando Tilly se refiere al origen del Estado, a ese primer momento originario, acuérdense también que es muy importante que utilice una metáfora. Dice, en un primerísimo momento, cuando el Estado todavía ni siquiera era tal cosa, sino algo germinal, ese Estado naciente se parecía a lo que él define como el crimen organizado. ¿Se acuerdan? Él utiliza la metáfora del crimen organizado. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que los Estados no nacieron con legitimidad desde el vamos. Esa legitimidad tuvo que ser construida. Se construyó mediante distintas formas. Primero, mediante un Estado que era capaz de asegurar el dominio de su territorio. Pero también esa legitimidad se construyó a partir de una serie de concesiones que las autoridades políticas hacían a las ciudadanías. Atención con esto. El Estado moderno también es el resultado de un conjunto de concesiones que hace a la ciudadanía. ¿Concesiones de qué tipo? Bueno, esas concesiones van a tener la forma de derechos, de libertades, de garantías que van a tener los individuos frente al poder estatal. ¿Está bien? Van a ser un concepto que lo menciona Malamud y que atentis porque entra en el examen. Estado de Derecho. Nace el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquella forma de Estado en donde se garantizan una serie de derechos individuales y a su vez en donde se asegura que el poder no esté sumamente concentrado en una única persona o en un único vértice. Entonces, el Estado de Derecho será aquella forma de Estado en donde se garantizan derechos individuales y a la vez se fragmenta el poder. Es decir, el poder está distribuido no en una única persona, sino en distintas fases, instancias o sectores, segmentos del Estado. La clásica forma de fragmentación del poder es la que vimos cuando hablamos de república. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, eso es una forma de fragmentación del poder típica del Estado de Derecho. ¿Bien? Y atención, porque Malamud, otro de los autores que tenemos para leer, señala que el opuesto, la antítesis del Estado de Derecho, lo extremadamente opuesto al Estado de Derecho, es lo que él va a definir como Estado totalitario. Atención a esta definición, estimados y estimadas. Estado totalitario. También es pregunta de múltiple choice. ¿Qué es el Estado totalitario? Es precisamente aquella forma de Estado que intenta absorber todos y cada uno de los aspectos de la vida social y personal. Son formas de estatidad en donde se intenta controlar a través de una ideología oficial las formas de conducta, de pensamiento, de actuación de todas y cada una de las personas, de modo que éstas no cuentan con ningún margen personal de autonomía. Hemos dado algunos ejemplos, no sé si lo recuerdan, pero el caso más típico es el nazismo en Alemania, o si se quiere, el estalinismo en la Unión Soviética. Estalinismo refiere a Joseph Stalin, un dictador que gobernó durante 2 décadas a la Unión Soviética. Bien. Ahora bien, esto es Europa. Europa es un proceso de centralización de la violencia, a través de la guerra como gran motor dinámico del proceso histórico. Vayamos a América, especialmente Argentina, pero nos sirve para entender buena parte de lo que sucedió en América Latina. Ahí vimos a otros autores, no sé si recuerdan, a Oslak y a Gibson y Faletti, que nos van a contar distintas dimensiones o aspectos del proceso de construcción estatal en América Latina y en Argentina. Tengan en cuenta esto, el proceso en América Latina es en algún sentido el inverso. No es un proceso de concentración, sino que tiene que ver con evitar la disgregación del territorio. Acuérdense que mencionamos el caso de Argentina, los revolucionarios de 1810 heredaron los territorios del virreinato y su gran desafío era poder mantener esa unidad territorial, cosa que lograron a medias, porque algunos territorios fueron perdidos, efectivamente. Mencionábamos el caso de Paraguay, la Banda Oriental, el Alto Perú. ¿Se suma alguien más? ¿Está bien? Entonces, en el caso de América, el proceso es inverso al europeo. Se trata de evitar la disgregación y simultáneamente llevar adelante un proceso de construcción de un orden. La caída del orden colonial
obligaba a los revolucionarios a construir un nuevo orden. Y obviamente ese orden no estaba dado de antemano, había que inventarlo. ¿Bien? Oslak, en este sentido, nos habla de los 4 atributos de la estatidad, es decir, los 4 elementos que son casi que requisitos para poder hablar de un Estado moderno. Tengan presente estos 4 tipos de estatidad: externalizar el poder, institucionalizar la autoridad, diferenciar el control, internalizar una identidad colectiva. Pregunta de múltiple choice, ya está escrita, ya está impresa, así que atención a esos 4 atributos de estatidad. También Oslak nos refiere a las distintas formas de penetración estatal. Es decir, el Estado no solamente garantiza un orden en tanto asegura el monopolio de la violencia, sino también asegurando su presencia constante y permanente en todo el territorio. ¿Cómo asegura el Estado, especialmente en un país tan grande como la Argentina, constante y permanentemente su presencia en todo el territorio? Bueno, va a referir a 4 formas de penetración estatal. Atención a estas 4 formas, vayan a buscar las definiciones, porque las preguntas de múltiple choice tienen que ver con la definición de cada una de estas formas. Penetración represiva, cooptativa, material e ideológica. 4 formas en las que el Estado, en su proceso de consolidación, asegura su presencia permanente y constante en el territorio. Eso en cuanto a Oslak, que nos interesa muy especialmente de cara al examen. ¿Qué nos va a decir Gibson y Faletti? Básicamente Gibson y Faletti nos van a referir 5 etapas históricas en el proceso de construcción del Estado argentino. Es importante que identifiquen esas 5 etapas históricas y la dinámica particular de cada una de ellas. Ahí sí, denle bola a los años, porque puede haber preguntas que refieren al año. Por ejemplo, ¿cómo fue o cómo se caracteriza la etapa histórica que se inicia en 1852? Ejemplo. Y tienen 3, 4 opciones para elegir la correcta. Entonces, acuérdense que hay una primera etapa que se extiende de 1810 a 1831. Hay otra etapa que se inicia de 1831 hasta 1852. La del 52 al 62 es la tercera, la del 62 al 68 es la cuarta y finalmente la del 68 al 80. Yo sé que es superno, yo sé que es medio aburrido, pero es importante que tengan en cuenta esas distinciones temporales que están muy claramente determinadas en el texto. ¿Bien? Básicamente lo que vamos a observar en cada una de esas etapas son distintos niveles de centralización o descentralización del poder, de nuevo, distintos niveles de centralización o descentralización del poder y distintos proyectos, ya sean hegemónicos o plurales. Hegemónicos van a ser aquellos modelos de poder en donde Buenos Aires concentra básicamente la suma del poder público, y los plurales serán aquellos proyectos de poder en donde está distribuido entre las provincias. Atención con esas 5 etapas, a darle bolilla. Entonces, recapitulamos. Primer gran bloque tiene que ver con la definición de Estado, que la buscamos en Weber. Segundo gran bloque tiene que ver con el origen del Estado moderno, y ahí subdividimos. Por un lado, en Europa, con Charles Tilly, ahí el proceso de construcción estatal es un proceso de centralización a través de la guerra, y el otro componente es el proceso de construcción estatal en América. Ahí tenemos a Oslak y a Gibson y Faletti. ¿Bien? Estamos hasta acá. Necesito un emoticón y seguimos con el tercer gran bloque. Bien, ahí Patricio, Iván, Juan. Bueno, gracias, seguimos. ¿Cuál es el tercer gran elemento o componente de este curso de acción que hemos llevado adelante? El régimen político. Entonces, tenemos definición, tenemos origen, tenemos régimen político. Cada Estado, a su vez, se caracteriza o define por el régimen político. Atención con esto, ¿qué es el régimen político? Es la forma en la que se organizan las estructuras de poder. Es la forma en la que se ejerce el poder en un Estado. ¿Sí? Cómo se eligen a sus líderes, cómo se toman las decisiones colectivas, cómo participa o no la ciudadanía. Entonces, cada Estado moderno tiene un régimen político. Es una especie de capa adicional que hacemos sobre la definición de Weber. Bueno, es lo que viene después.
¿Y cuáles pueden ser las variantes de régimen político? Por lo menos las que adoptamos en la cátedra. Hay regímenes políticos no democráticos y regímenes políticos democráticos. Dentro de los no democráticos, acuérdense, dentro de los regímenes no democráticos están los autoritarios y están los totalitarios, que mencionábamos hace un ratito. Atención con régimen totalitario, porque eso entra. ¿Sí? Bueno, el totalitario es una forma de régimen no democrático. Ahora, hablemos de los regímenes políticos democráticos. Los regímenes políticos democráticos los vimos con Dahl. ¿Se acuerdan? Robert Dahl. Y Robert Dahl nos va a ir ofreciendo toda una serie de elementos que nos permiten caracterizar, comprender a un régimen político democrático y diferenciarlo de otros regímenes no democráticos. Va a referir una serie de principios que hemos visto en clase, que en todo caso pueden ir a repasar en la bibliografía. Ha definido una serie de criterios también, es decir, la democracia para funcionar como tal tiene que basarse en una serie de criterios, una serie de consignas que tiene que cumplir. Y acuérdense que ahí él señalaba la participación efectiva de todas las personas, la igualdad del voto, la comprensión esclarecida, el control de los programas de acción, es decir, que toda la ciudadanía pueda participar y decidir sobre los asuntos de gobierno, de alguna forma u otra. Después hay que ver cómo se operacionaliza, pero todos tienen que tener algún grado de participación, de interacción o de decisión sobre los programas de gobierno, y finalmente incluye como criterio algún grado de inclusión, entendida como alguna forma de participación de la herencia cultural, pero también de la riqueza socialmente generada de todas las personas. Entonces, para pensar la democracia tenemos una serie de criterios, que son estos 5. También Dahl analiza las fuentes de la democracia moderna, porque nos va a señalar la democracia que conocemos hoy en día nosotros, habitantes del mundo en 2025, es muy distinta a la forma en que pensaron la democracia, por ejemplo, los antiguos griegos, o los renacentistas de las ciudades-estado de la Italia medieval. Es muy distinta. Ahora bien, la forma en que nosotros pensamos la democracia tiene antecedentes históricos. Tienen sus fuentes, y él va a identificar 4 grandes fuentes. Atención, la primera es la Grecia antigua, la tradición románica, la tradición republicana aristotélica, la noción de representación medieval y el concepto de igualdad política. Esas son las 4 fuentes que identifica Dahl sobre las que se nutrió la democracia moderna. La democracia moderna fue a buscar a esas fuentes los conceptos, las ideas, las nociones que le permitieron construir su ideal de democracia moderna. Ahora bien, Dahl nos agrega un punto que es elemental, que tiene que ver precisamente con cómo se tuvo que readaptar, cómo se tuvo que reinventar la idea de democracia moderna para estos grandes estados-nación, o estados modernos también podemos decir, que existen en la actualidad. Porque acuérdense que la democracia antigua, por ejemplo, la democracia de la antigua Grecia, era ejercida, nos decía Dahl, por pequeñas comunidades políticas muy chiquitas, tanto demográficamente como geográficamente, muy homogéneas. Y eso es totalmente distinto a la forma en que ejercemos o aplicamos la democracia hoy en día. Hoy la democracia tiene que aplicarse a grandes estados con grandes poblaciones. Pensemos tan solo en Argentina. ¿Cómo podemos aplicar la democracia en un estado tan grande en términos geográficos como también en términos poblacionales? 50 millones de habitantes. Acuérdense, en la antigua Grecia, ¿cómo era el ejercicio de la democracia? Era democracia directa. Cada ciudadano participaba directamente de los asuntos de gobierno. Incluso habíamos dicho que cada ciudadano, por sorteo, podía ser encomendado a realizar alguna actividad política. Claro, uno piensa en una antigua ciudad griega, y claro, eso era relativamente posible porque los habitantes eran pocos. Y de hecho, habíamos dicho, solamente participaban de política los hombres propietarios y nativos. Es decir, que la comunidad política era muy chiquitita. De modo tal que se podían reunir, congregar en el ágora y discutir sobre los asuntos de la polis. Hoy, ¿cómo hacemos? En Argentina, en Estados Unidos, Francia, Alemania, países con millones y millones y millones de personas.
Bueno, hay que reinventar la noción de democracia, nos va a decir Dahl. Hay que inventar una nueva forma de pensar la democracia ajustada a los grandes estados-nación o a los grandes estados modernos, aquellos que definía Weber un poquito antes en nuestro repaso. En ese sentido, Dahl va a identificar 8 grandes transformaciones que vamos a tener que hacer sobre la idea de democracia. Atención, porque esta es pregunta de multiple choice. 8 grandes transformaciones. Acá vamos a tener que ejercitar un poquito la memoria. Primer punto, el surgimiento de la idea de representación. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la representación? Es decir, como no podemos todos participar del proceso democrático porque es materialmente imposible, elegimos a nuestros representantes. Es decir, a una persona que se presenta en nombre de nosotros. El caso más típico es, bueno, los diputados que votamos. Quienes sean de la provincia de Buenos Aires habrán ejercido su derecho a la representación este domingo, que hubo elecciones. Eligieron a sus representantes en la legislatura provincial. Bueno, la primera gran transformación es la idea de representación. La segunda gran transformación, directamente vinculada a lo anterior, es la extensión ilimitada. Ya una vez que incorporamos el concepto de representación, la democracia puede extenderse sin ningún tipo de límite geográfico o demográfico. No importa cuántos seamos, no importa si somos 20 millones, 40 o 60 millones. No importa, mientras tengamos el mecanismo de la representación, podemos extender la democracia ilimitadamente. En todo caso, habrá que disponer urnas para que cada votante en cada punto del país pueda elegir a sus representantes. Tercera gran transformación, que es la limitación de la participación. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros podemos votar representantes, es cierto que nuestra participación directa es muy baja, o es muy, casi diríamos, es nula. Solamente participamos cuando hay elecciones. Bueno, es como una especie de trade-off, ¿no? Ganamos representación, pero perdemos participación directa. Cuarta transformación, la diversidad social, que eso también nos diferencia de las antiguas comunidades de la antigua Grecia. Bueno, vivimos en sociedades diversas, distintas, y eso es parte también de su riqueza. Como hay diversidad, también, quinto elemento, hay conflicto. El conflicto, acuérdense que para Dahl no es en sí un problema, al contrario, en las sociedades democráticas hay conflicto. Lo interesante de las democracias es que logran procesar pacíficamente ese conflicto a través de, precisamente, el proceso democrático. Bueno, hay gente que ve las cosas distinto, vota, elige a sus representantes y mediante esas elecciones procesa sus diferencias. Sexto elemento, pluralismo social y organizativo. En las democracias actuales, los grupos humanos tienden a organizarse en distintos tipos de asociaciones para defender precisamente sus intereses diversos. Siguiente elemento, el séptimo es la expansión de derechos individuales, es decir, que también una de las cualidades de las democracias en sociedades de masas es la existencia de un gran cúmulo de derechos individuales que son infranqueables, que son invulnerables, ni siquiera el Estado puede desoírlos. Y finalmente, la octava transformación, que es el concepto más importante de Dahl, es la noción de poliarquía. Bien, acuérdense de esto que es pregunta de múltiple choice. La poliarquía, para Dahl, ¿qué es? Es la democracia posible en los estados modernos. Es la democracia posible en sociedades de masas. ¿A qué me refiero con sociedades de masas? Bueno, sociedades de millones de personas. Entonces Dahl opera esta distinción. La democracia, entendida como gobierno del pueblo, es un ideal. Es el faro que nos orienta, nos guía, nos ofrece un camino o un sendero a transitar. La poliarquía es el régimen concreto. Es la forma concreta en la que funciona la democracia. ¿Cómo funciona? Y funciona con representación, funciona sin participación directa en los asuntos de gobierno porque es imposible, funciona a través de la diversidad y el conflicto. Bueno, así funciona. No será perfecta, claro que no, pero es la forma que encontramos de resolver democráticamente o lo más democráticamente posible nuestra vida en común. ¿Bien? Poliarquía, concepto importante. Atención. Y cerramos Dahl con esto, porque Dahl nos dice, la poliarquía, es decir, la democracia posible en sociedades de masas, necesita valerse de 7 instituciones.
Y hago énfasis acá, chicos, porque esa es una de las preguntas que está escrita. Hay que también memorizar esas 7 instituciones de la poliarquía. De nuevo, la poliarquía es la democracia posible en sociedades de masas. Las 7 instituciones son la existencia de funcionarios electos, la existencia de elecciones, la existencia de sufragio universal, es decir, que todos puedan votar. No alcanza con que haya elecciones, tienen que poder votar todos. Después, número 4, que todos puedan ocupar cargos, es decir, que cualquier persona pueda presentarse, por ejemplo, a ser diputado. Quinto, libertad de expresión. Sexto, que haya variedad, diversidad de fuentes de información. Acuérdense que para Dahl la circulación de la información es fundamental para que haya una democracia. Precisamente las dictaduras se caracterizan por tratar de constreñir la información. De hecho, no sé si vieron lo que está pasando en Nepal en estos días. En Nepal se está observando en estos días una sublevación tremenda, sumamente violenta. De hecho, prendieron fuego el Parlamento, prendieron fuego las casas de los funcionarios fueron linchados. Al ministro de Finanzas lo desnudaron y lo hicieron caminar desnudo por un riachuelo. Asesinaron a la esposa de la primera ministra, asesinaron a la esposa del primer ministro. El primer ministro escapó en helicóptero hacia otro país. ¿Todo por qué? Entre otras cosas. Bueno, nótese que el gobierno había decidido cerrar o bloquear todas las redes sociales. Aproximadamente 26 redes sociales, entre esas YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Fíjense, obviamente era un gobierno dictatorial que intentaba limitar la circulación de información a través de las redes sociales. Nótese la importancia de la circulación de la información para las democracias. En general, los gobiernos autoritarios intentan controlar la circulación de información. Bueno, Nepal intentó hacerlo, terminó una revuelta terrible, que de hecho transcurre hasta el día de hoy, sigue habiendo noticias todos los días. Entonces, recapitulamos. Libertad de expresión y fuentes de información son elementos fundamentales para la democracia. Y número 7, la autonomía asociativa. Nombre complejo, pero que refiere a algo muy sencillo. Todas las personas pueden asociarse con otros para defender sus intereses. Ejemplo, lo que está pasando en la facultad. Si los trabajadores de la facultad sienten que sus salarios no están siendo bien reconocidos, se organizan en un gremio y ese gremio toma una decisión gremial. Por ejemplo, vamos a hacer una marcha. Bueno, esas son las reglas de la democracia. Si hay un sector que se siente afectado, tiene el derecho de manifestar su descontento o insatisfacción. ¿Bien? Autonomía asociativa. ¿En dónde no hay autonomía asociativa? Por ejemplo, en los totalitarismos. Volvemos a los totalitarismos. En el nazismo no había autonomía asociativa. Ejemplo, vos si en el nazismo querés hacer un gremio o un sindicato para reclamar por tus salarios, te mataban. ¿Había forma de participación? Sí, había, pero la única forma de participación era a través del partido nazi. O sea, vos tenías que ser un agente del partido nazi si querías involucrarte en la vida pública. No había formas de participación por fuera de eso. De nuevo, no había autonomía para asociarse. ¿Se ve esto? Complejemos nuestra idea de democracia, porque acá hablamos de la democracia como un ideal. Hablamos de los criterios, de las fuentes, de las transformaciones, de las instituciones de la democracia. Veamos qué nos dice sobre la democracia Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, acuérdense que analiza las democracias de América Latina que nacen con la tercera ola de democratización. ¿Se acuerdan que hablamos de la tercera ola de democratización que se iniciaba allí por la década de los 70, arrancaba por el sur de Europa y en los 80 se trasladaba a América Latina. En América Latina nacen o renacen nuevas democracias a partir de los 80. Él va a intentar analizar las características de estas democracias y las va a definir, no todas, pero en buena medida a muchas de ellas como democracias delegativas. Atención a este concepto porque la idea de democracia delegativa entra en el examen. ¿Qué es democracia delegativa? Obviamente refiere a un régimen democrático porque los presidentes o los diputados y senadores son elegidos por el voto. Nadie pone en duda eso. Pero lo que sucede es que las democracias delegativas tienden a concentrar muchas potestades, muchas atribuciones en la figura presidencial. El presidente tiende a pensarse como el único
poseedor de legitimidad electoral. Y en general tiende a desconocer o a desvalorizar los mecanismos de control institucional. Por ejemplo, un presidente tiene que someterse al control del Congreso. En las democracias delegativas, los congresos suelen ser muy débiles. En su lugar, los presidentes suelen ser demasiado fuertes. ¿Sí? Entonces, se rompe ese equilibrio entre poderes que asegura precisamente que el poder no se concentre. Entonces, O'Donnell distingue entre democracias delegativas. Esperen si quiere sumar a alguien. Distingue entre democracias delegativas y democracias institucionalizadas o plenamente representativas. Bien, acuérdense de esto. O'Donnell analiza la crisis del Estado en América Latina. Observa que en América Latina las constantes crisis económicas también van horadando el papel o el lugar del Estado. De nuevo, en América Latina. Y él va a decir que las características de ese Estado van a determinar las características o cualidades de la democracia. Un Estado débil suele tener democracias débiles. Partiendo de una definición de Estado bastante weberiana, acuérdense de esto, que es importante la pregunta a desarrollar, va a identificar 3 dimensiones en la definición de Estado. La dimensión burocrático-organizativa, la dimensión legal y la dimensión ideológica. Atención a estas cosas, atenti, porque son preguntas que van a servir sobre todo para el desarrollo. Entonces, cuando un Estado está profundamente debilitado por crisis económicas constantes, lo que se resiente es su capacidad de establecer un orden a lo largo y ancho de todo el territorio. Se resiente esa capacidad de penetración para establecer un orden. Es aquí donde O'Donnell va a identificar 3 zonas. Habrá zonas dentro del territorio, dentro de la geografía estatal, en donde el Estado logra efectivamente controlar y establecer un orden eficiente, efectivo, que se hace cumplir. Estas serán las zonas azules. Pero habrá otras zonas en donde la penetración estatal será más débil. E incluso habrá zonas en donde básicamente no habrá ningún tipo de llegada estatal. Entonces distingue entre zonas azules, zonas verdes y zonas marrones. Las zonas verdes son intermedias, penetración de Estado débil. Y las zonas marrones son aquellas en donde el Estado no llega, o llega de forma muy exigua. ¿Y qué pasa allí donde el Estado no llega? Allí donde el Estado no asegura un orden público. Bueno, surgen formas privatizadas de poder. Eso es lo que nos va a decir O'Donnell. Surgen formas privatizadas de poder y si el poder está privatizado, es decir, está en manos de individuos particulares y no del Estado, lo que van a surgir son arbitrariedades. Ya no rige un sistema de leyes racionales, sino que rige o predomina el interés particular de un privado. ¿Qué pasa con los habitantes de aquellas zonas marrones? Bueno, van a ser ciudadanos de baja intensidad. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, vamos con el último o los últimos conceptos y cerramos porque no me quiero extender mucho más. Había prometido que esto iba a durar 45 minutos, creo que estamos en tiempo. Último elemento, va a tener que ver con el surgimiento de lo que Malamud define como Estado social. Recuerden que el Estado fue construyendo su propia legitimidad sobre la base de una serie de concesiones. Esas concesiones van a dar origen a lo que llamamos en su momento como Estado de Derecho. Más tarde van a dar nacimiento a lo que conocimos como Estado social. Y el Estado social nos permite distinguir alguna serie de elementos que vimos en la última clase cuando repasamos a Isuani y a Regonini, que es el concepto de estado de bienestar y estado keynesiano. Bien, son 2 tipos de instituciones distintas, pero que en algún momento histórico se sobrepusieron o se yuxtapusieron. ¿Qué nos interesa acá saber? El estado de bienestar son un conjunto de instituciones que buscan reducir las desigualdades entre los habitantes de un territorio y mejorar las condiciones de vida. Es decir, el estado de bienestar es un conjunto de instituciones sociales, con orientaciones sociales. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida y disminuir las desigualdades. El estado keynesiano
que es un Estado que ubicamos a mediados del siglo XX, más precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, refiere a un conjunto de instituciones económicas que lo que buscan es asegurar la estabilidad del ciclo económico. Es decir, que el ciclo económico no tenga picos de crecimiento y valles de caída estrepitosa, sino que sea relativamente estable y relativamente creciente. Cada una va a tener, obviamente, mecanismos distintos, políticas públicas distintas. Dijimos también que el estado de bienestar encuentra su punto de máximo desarrollo cuando coincide con el estado keynesiano. Es decir, un conjunto de instituciones sociales coinciden con un conjunto de instituciones económicas. Eso va a suceder entre la década de los 40 y la década de los 70, en lo que hemos dado a llamar la etapa de oro del capitalismo, que fue una etapa de mucho crecimiento económico y de mucha distribución social de la riqueza. Yendo a las efectividades conducentes, ¿qué nos interesa acá? Que puedan distinguir que estado de bienestar refiere a un conjunto de instituciones estatales orientadas a lo social y que estado keynesiano refiere a un conjunto de instituciones estatales orientadas a lo económico. La pregunta tiene que ver con eso y va a ser capciosa. ¿Por qué va a ser capciosa? Porque yo les voy a cambiar los términos. Les voy a decir, estado de bienestar refiere a instituciones económicas, ¿verdadero o falso? Ahí les cambié, ¿se nota? Y lo mismo al revés. Entonces, estén atentos a eso, a entender a qué refiere cada cosa y qué busca cada tipo de institución. Estimados, esto es lo que hemos visto en estas primeras 7 clases. He dado todas las respuestas. En todo este enjunje de cosas que dije están las respuestas, ¿sí? Que no es otra cosa más que lo que vimos. ¿Queda alguna preguntita, algo más que podamos resolver? Dejo ahí unos segundos o minutos por si alguno quiere preguntar algo. ¿Qué hemos visto? En definitiva, piensen. Sí, Martín. Sí, profe, tengo una consulta, pero no es del contenido. El tema del certificado de examen, ¿lo traes el lunes? Sí, Martín, tranquilo. Yo eso lo consulté con la secretaria de la cátedra. Tengo que ir al departamento de alumnos. Yo conozco al muchacho y ahí mismo él me da los papeles que vos los completás y yo los firmo. Dale, perfecto, gracias. Ahí vi una pregunta que es... No, estatuto universitario no entra. No entra. Profe, perdón, una consulta. Iván, sí. La pregunta a desarrollar la primera era la comparación entre Weber y O'Donnell, ¿no? Exactamente, chicos. Ya acá revelamos el misterio. Vamos a ver en la pregunta a desarrollar la relación entre Weber y O'Donnell. Reconozcan que hay muchos puntos en común y hay algunas diferencias. En realidad podemos pensar que O'Donnell complejiza o le da una vuelta de tuerca a la definición que nos da Weber. ¿Sí? Piénsenlo en esa clave. Lo que O'Donnell le va a aportar a la definición de Weber es, estimado, tenga presente que en América Latina el Estado no asegura el orden de forma homogénea en todo el territorio. Hay partes del territorio donde sí, las zonas azules, y hay partes del territorio donde más o menos. Está pensando en América Latina, O'Donnell, obviamente. ¿Sí? Con eso en la mente, piensen y escriban una potencial respuesta y seguramente les va a ir muy bien el lunes. Muchas gracias, profe. De nada, viejo. ¿Alguna preguntita más, duda, comentario? Bueno, chicos, cerramos acá. Lamento ahí la desinteligencia. Bueno, son cosas de la vida universitaria. Hasta el sábado me escriben cualquier duda y si Dios quiere nos vemos el lunes. ¿Está? Transmitan este mensaje a los compañeros por si alguno no lo tiene claro. Nos vemos el lunes para el examen y seguimos adelante. Dale. Bueno, chicos. Listo, profe. Chao, gracias por profe, todo, gracias. profe. Nos vemos. Chao, chicos. Abrazo.